Al menos 5 provincias tuvieron apagones este jueves. La central Coca-Codo Sinclair salió temporalmente de operación por exceso de sedimentos, aunque según las autoridades ya reanudó parcialmente su producción. En el juicio del caso Progen, salen a la luz documentos que demuestran cómo la empresa se presentó y certificó ante el gobierno su experiencia y oferta y cómo los funcionarios encargados no verificaron esa información. Ecuador presentó un pedido de reconsideración y nulidad a la comunidad andina, exigiendo que se revisen todas las quejas que el gobierno puso a Colombia en el marco de la guerra comercial. Con esto se mantienen los aranceles fijos por al menos 30 días más. 5 miembros de una familia murieron esta madrugada por un incendio en su vivienda en el sur de Guayaquil. La principal sospecha es que hubo una fuga de gas. La plataforma Google, usada en el mundo por al menos 5.000 millones de personas, anunció cambios en la forma de buscar y presentar información. La inteligencia artificial tendrá un rol central. Una operación policial entre Ecuador y Perú desarticuló una red internacional de tráfico de armas, municiones y explosivos que abastecía a bandas criminales en nuestro país y a grupos paramilitares de Colombia. Hay 24 detenidos. Bolivia sigue inmersa en protestas, saqueos y bloqueos de carreteras. El gobierno crea una instancia directa de diálogo y el expresidente Evo Morales, tachado de golpista, pide que haya nuevas elecciones. Con su clasificación a octavos de final de la Libertadores, Independiente del Valle y Liga de Quito aseguraron millonarios premios económicos. Conozcan los detalles en Televistazo. Jueves 21 de mayo, amigos, muy buenas noches, bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Comenzamos con la noticia del día porque hoy se registraron cortes de energía en al menos 5 provincias. Las autoridades comunicaron que se debió a la suspensión preventiva de funcionamiento de la represa Coca-Codo Sinclair. Andrea. Así es, Juan Carlos, aunque el gobierno informó esta tarde que la central recuperó parcialmente su generación, el riesgo de una nueva salida de operación se mantiene por la crecida del río Coca y la alta presencia de sedimentos en el agua. Hernán Higuera tiene más información. Ha llovido fuerte y la fuerza del río no solo arrastra palos, piedras, ramas y animales, también genera el rompimiento de rocas cuyas partículas se multiplican por millones. Y hay temor de que pasen a los equipos y dañen la infraestructura de Coca-Codo Sinclair. Por eso, durante varias horas la operación debió suspenderse. El comportamiento del clima no se puede controlar. Desde las 7 de la mañana de este jueves se cerraron compuertas de captación. Cerrada captación, porque obviamente no tenemos condiciones como para poder abrir compuertas. Sin embargo, de manera coordinada con el SENACE, lo que estamos haciendo es utilizando el embalse compensador. La concentración de sólidos en suspensión, que también pueden ser un limitante en el proceso productivo. Por ahora, el embalse compensador ayuda a que la central no esté totalmente apagada. La tarde de este jueves logró inyectar al sistema interconectado hasta 300 megavatios. Nosotros como Coca-Cola Sinclair estamos haciendo todo lo necesario para poder entregar lo que las condiciones nos permitan, ¿no? Siempre pensando en que estamos 100% disponibles y en reposo. Eso es lo importante, que la ciudadanía entienda. Lo otro responde ya a una condición climática. Revertir la decisión y volver a la operación normal dependerá del comportamiento climático, que es monitoreado por personal de Coca-Codo con sus propios equipos. Hasta que las aguas se calmen, las compuertas de captación en Coca-Codo se mantendrán cerradas y los técnicos en coordinación con SENACE informarán la situación para que se adopten las medidas de racionalización o suspensión de esa incómoda medida. Bueno, y en Quito los cortes de luz volvieron a afectar a varios sectores. Adriana Bermeo recorre algunos de los barrios afectados durante esta tarde. Adriana, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Persisten los apagones o ya se normalizó? ¿Qué tal, Andrea? Amigos, muy buenas noches. A esta hora, pues, la situación está absolutamente normalizada. Al menos eso es lo que ha dicho la empresa eléctrica de Quito en su último reporte, que fue a las 16:32. Ante las quejas que tenían los usuarios y los reportes que se hicieron a través de sus redes sociales, pues aquí se mencionaba que había más de los 8 sectores afectados que en un inicio anunció la empresa eléctrica de Quito y que prácticamente
principalmente se concentraban en el centro y en el norte de la capital y también en el valle de Cumbayá. De lo que nosotros hemos monitoreado con el recorrido que hemos hecho, además de la revisión en las redes sociales de la empresa eléctrica de Quito y cómo mencionan ahí los usuarios que también hubo apagones en el sur de la capital y también en el Valle de los Chillos. Pero tenemos un reporte que lo ha realizado nuestra compañera Carla Delgado, en donde pone en evidencia precisamente este recorrido que Ecuavisa hizo durante esta jornada. La tarde se apagó de golpe en varios sectores del país. Mientras ciudadanos buscaban respuestas en medio de semáforos sin funcionar, negocios paralizados y barrios enteros sin luz, el gobierno atribuyó los nuevos cortes de energía a los sedimentos que afectaron la operatividad de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. En plena jornada laboral, los apagones marcaron una nueva tarde de incertidumbre eléctrica. En el Valle de los Chillos y otros sectores de Quito como Pumasqui, Iñaquito, Cumbayá, se reportaron cortes de energía de al menos media hora. La empresa eléctrica Quito atribuyó la suspensión del servicio a una nueva disposición relacionada con la afectación en la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Yo aquí trabajo con maquinaria, sí, maquinaria de costura, todo eso, y sí me afecta bastante. Mientras tanto, en Morona, Santiago, también hubo interrupciones desde las 12 del mediodía, según reportó la empresa eléctrica regional Centro Sur. Se desconectaron 4 alimentadores que distribuyen energía a cantones como Taisha, Sevilla, Don Bosco y Limón Indaza. En Macas, los cortes generaron malestar ciudadano en medio de las festividades de cantonización. En sectores como el Barrio Central, el Universitario y Juan de la Cruz, comercios y negocios desconocían las razones de la suspensión del servicio. Nunca supe nada de que iban a cortar la luz ni nada de eso, tuve pérdida. Sin luz no podía hacer nada. No teníamos cómo atender porque desde la luz pues se hace todo, máquinas, todo con electricidad y no hubo cómo hacer nada. Algunos propietarios empezaron a sacar generadores para evitar pérdidas económicas. Según confirmó el Departamento de Comunicación de Centro Sur, los cortes registrados en Cuenca también estuvieron relacionados con la situación en Coca-Codo-Sinclair. 3 horas después, el servicio empezó a restablecerse en varios sectores. Sin embargo, el episodio reavivó la preocupación ciudadana por la estabilidad del sistema eléctrico, mientras que por las redes sociales se conocieron demás zonas del país sin luz. En Esmeraldas y también en Chongón, en Guayas, los moradores volvieron a quedarse sin energía. En este último caso, la empresa proveedora del servicio CNLP justificó el apagón por las mismas razones. Adriana, y debido a estos cortes de energía, ¿qué tipo de problemas, inconvenientes es lo que se registra por parte de la ciudadanía? Bueno, a partir de los recorridos que hizo el equipo de Televistazo, pero también lo que hemos monitoreado en redes sociales, lo que reportamos, aparte de estas pérdidas que tienen locales como centros de belleza o como lugares de comida, también fue el tráfico. Sobre todo aquí en Quito hubo inconvenientes en los sectores de Cumbayá y de Turubamba, según lo que han reportado los usuarios en redes sociales, pues como lo vemos en imágenes, no había este servicio. Los semáforos estaban totalmente apagados y esto ocasionó que se acumule el tráfico y que sobre todo en las intersecciones haya dificultad para que puedan circular no solamente los vehículos, sino también los peatones. Tener mucha precaución entonces, pero también te quería consultar, ¿existe algún canal, alguna vía donde la ciudadanía puede reportar a la hora que se registren y sobre todo en el lugar donde se registren los cortes de energía? Pues sí, Andrea, se puede reportar a través de las redes sociales de las diferentes empresas eléctricas del país. Es decir, por ejemplo, en su cuenta de X, a partir de los comentarios en estas publicaciones con los anuncios que hubo el día de hoy sobre los cortes de electricidad, los ciudadanos pueden reportar si tienen algún inconveniente en su sector y a partir de aquello, pues la empresa eléctrica da algún tipo de respuesta. De lo que hemos revisado, sí hay esta contestación, sobre todo cuando ya se ha restablecido totalmente el servicio de electricidad y reiteramos esa información. A partir de las 16:30, según la empresa eléctrica de Quito, al menos se ha dicho que en todos los sectores de la capital ya hay luz. Sin embargo, sí invitamos a los ciudadanos que también reporten si tienen alguna dificultad en las redes sociales de ecuavisa.com. Así nosotros podemos hacer los seguimientos con nuestros equipos y verificar qué es lo que está sucediendo, no solamente en la capital, sino en el resto de ciudades del país.
Bueno, y vamos a estar pendientes de este tema y entiendo que tú vas a continuar con este recorrido por la ciudad para conocer si hay más problemas o si se detectan o si se registran más cortes de energía, aunque por el momento se han descartado. Gracias, Adriana. Buenas noches. Un equipo de Televistazo llegó a la captación de Coca-Codo Sinclair y constató la gran cantidad de sedimentos que obligaron a paralizar temporalmente sus operaciones en el transcurso de este jueves. Las lluvias provocaron la crecida del río a niveles inusitados. Diego Puente está en la hidroeléctrica más grande del país y preparó el siguiente reportaje. Vamos a verlo. Los ríos que alimentan a la central Coca-Codo Sinclair provocan un ruido ensordecedor. El Quijos y el Salado, que al unirse forman el río Coca, crecieron en las últimas horas. En época seca tienen una ribera llena de piedras y un estrecho cauce. Hoy lucieron así. La fuerza del agua arrastra piedras, palos, árboles y toneladas de lodo y arcilla. Según reportes del SENACE, el caudal del río Coca superó este jueves 2.500 milímetros cúbicos por segundo, cuando hace un par de semanas no llegaba a 400. El aumento se produce por las lluvias en la parte alta de la cordillera oriental. En la captación de la central se acumulan los troncos y otros objetos de gran tamaño, mientras que lodo y pequeñas piedras, no mayores a 0,25 milímetros, deben filtrarse por este sistema desarenador. Sus 8 cámaras cuentan con rejillas y tienen una función similar a un colador, para retener partículas sólidas que a gran velocidad pueden causar daños en las turbinas generadoras. Bajo esas condiciones, la central tuvo que parar su generación, aunque por la tarde volvió a funcionar parcialmente, generando 300 de sus 1.500 megavatios de capacidad instalada. Las compuertas de la captación fueron abiertas para permitir el paso del agua, y los efectos se sintieron metros abajo, con un fuerte caudal. El agua sigue socavando paredes de tierra del tamaño de edificios, y hay derrumbes. La policía del sector se mantiene atenta ante lluvias que puedan mantenerse y afectar el camino temporal que se abrió cerca de San Luis para permitir la conexión vial entre las provincias del norte de la Sierra y la Amazonía. Los aranceles entre Ecuador y Colombia se mantienen. Ecuador presentó un pedido de reconsideración a la comunidad andina y no quitarán la tasa de seguridad impuesta como parte de la guerra comercial entre ambos países. Hacemos contacto ahora con Luis Alfredo Zúñiga para conocer más detalles de esta decisión. Luis Alfredo, buenas noches. ¿Qué implica que se mantenga esa tasa de seguridad, como la ha llamado el gobierno nacional, por parte de Ecuador a los productos colombianos? Así es, Juan Carlos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya son las 7 de la noche con 13 minutos y en efecto, Televistazo pudo conocer información importante en torno a esta disputa comercial que se da durante todo el año, específicamente desde el mes de febrero, entre Ecuador y Colombia. Y es que recordemos que hoy, 21 de mayo, finalizaba el plazo que dio la comunidad andina, tanto a Ecuador como Colombia, para dar marcha atrás, para eliminar los aranceles que se han impuesto de manera mutua. Y como tú lo bien mencionabas, en Ecuador se la ha denominado como la tasa de seguridad, que al momento ya graba un 100% de aranceles a los productos colombianos que ingresan a Ecuador. Ese plazo finalizaba hoy. Sin embargo, Ecuador ha decidido, según lo que pudo conocer Televistazo desde el despacho de la Cancillería, que no se van a eliminar estos aranceles. La tasa de seguridad se mantiene. Insistimos, esto según lo que pudimos conocer desde la Cancillería. ¿Por qué? Porque Ecuador ha respondido a la comunidad andina. ¿Y cuál ha sido esa respuesta? Trasladarles un pedido de reconsideración y nulidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la tesis que mantiene Ecuador según lo que se pudo conocer desde la Cancillería? Y es que el país ha presentado 3 quejas, 3 demandas ante la CAN durante este lapso del conflicto. Sin embargo, según lo que menciona Ecuador, la Cancillería, la CAN solo ha tomado en cuenta uno de estos pedidos, una de estas quejas, una de estas demandas, más no las otras 2. Sin embargo, según lo que indica la Cancillería, las 2
dos quejas que ha presentado Colombia sí han sido recibidas y sí han sido tomadas en cuenta. Por eso han presentado este pedido de reconsideración y nulidad. Ahora, la CAN tiene un total de 30 días para responderle a Ecuador. Y mientras se toma esta decisión, mientras la CAN hace este análisis, las medidas, los aranceles, la tasa de seguridad que ha impuesto Ecuador a Colombia se mantiene. Y recordemos que inclusive en el caso de que la CAN responda, una vez que se dé esta respuesta en hasta 30 días, el caso aún puede escalar a otro organismo, al Tribunal Andino de Justicia. Mientras esto se alarga, mientras esto se dilata y se analiza ahora en la CAN, la tasa de seguridad se mantiene. Recordemos, en Ecuador estos aranceles, la tasa de seguridad como se la ha denominado, ya graba un 100% de aranceles a los productos colombianos que ingresan a Ecuador, mientras que Colombia también tiene aranceles a los productos ecuatorianos que van del 35 al 75%. Solo para finalizar, Luis Alfredo, ¿significa entonces que si estos trámites se mantienen o se dilatan hasta, por ejemplo, inicios de junio, la tasa se va a mantener entre ambos países? Este cobro de aranceles al intercambio comercial que se ha reducido además en los últimos meses por esta guerra comercial. Principalmente eso, y para que quede muy claro sobre todo a quienes más les interesa, que es la parte productiva, la parte comercial. Esto aún entra en análisis, hay 30 días más de análisis y mientras tanto todo se mantiene igual. La tasa de seguridad sigue vigente en el país. Gracias, Luis Alfredo, por tu informe sobre este tema. Vamos a estar también muy pendientes sobre cómo avanza este proceso entre Ecuador, Colombia y, por supuesto, un tercer protagonista en esta guerra comercial, que es la comunidad andina. Progen, tras la ruta del atraco. Y con el paso de los días van apareciendo documentos que revelan cómo Progen se presentó ante las autoridades energéticas de Ecuador durante los apagones de 2024. La empresa notarizó documentos para presentar ofertas y ser seleccionada. Hoy se conoce que Termopichincha pidió el acompañamiento de la Secretaría de Integridad Pública. Hernán Higuera con más detalles. Cuando Ecuador y su población enfrentaban apagones de hasta 14 horas, Andrew Williamson, el CEO de Progen, se presentaba ante las autoridades de energía como un proveedor de servicios integrales, de repuestos, componentes consumibles y servicios de mantenimiento para los motores utilizados en unidades de generación Progen. En otra carta dice que hace su propuesta porque lo invitaron, sin mencionar quién. Se vendía como una empresa con personal calificado y dedicado a garantizar los más altos estándares de excelencia, que fabricaba componentes y suministros de inyección de combustible para los motores Progen y decía tener 40 años de experiencia, pero saltaron las dudas de si realmente eran fabricantes de generadores. Hubo otra lluvia de cartas notarizadas. Progen hizo todo para conseguir el negocio. Certificaba que los equipos electrógenos son nuevos y sin uso, todo notarizado. Las autoridades ecuatorianas fueron advertidas de los malos negocios de Progen por otras empresas. Llama la atención este oficio del 27 de junio de 2024 enviado por el entonces gerente de Termopichincha, Byron Orozco, a José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública de la Presidencia de la República, en el que le pide designar un veedor en la fase de apertura y calificación de ofertas para esta contratación emergente. Según Byron Orozco, Neira nunca contestó. El proceso avanzó. Progen insistentemente ratificaba y documentaba que sus generadores eran de fabricación 2023 y decía con 0 horas de uso. Todo esto se sabe que era mentira. Por eso el escándalo se empieza a revelar por los informes de los técnicos que verificaron que los generadores de Progen eran chatarra y plasmaron eso en un informe que es parte del expediente donde demuestran el cambio de placas y anexan fotografías de lo que Progen les mostró en su visita a Estados Unidos. En la audiencia de formulación de cargos, la empresa de excelencia de 40 años que contrató con el Estado ecuatoriano no da la cara. De hecho, Andrew Williamson no tiene ni abogado. El Estado ecuatoriano le ha asignado defensor público, quien no tiene contacto con Progen, empresa experta constructora de generadores. Los que se encuentran en esta sala presencial, como ustedes conocen.
Con una carta, el presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a 7 temas que han ocasionado críticas a su gobierno, entre ellos, Progen, la crisis hospitalaria también y la escasez de combustibles. Además, defendió la legalidad de título universitario de su esposa, Lavinia Balbonesi. Adriana Bermeo con más detalles del pronunciamiento escrito del mandatario. El caso Progen, el título de tercer nivel obtenido por Lavinia Balbonesi, la crisis hospitalaria y la escasez de combustibles son algunos de los temas sobre los que el presidente Daniel Noboa decidió responder. Lo hizo en una carta de 2 páginas que publicó en sus redes sociales al mediodía de este jueves y a 3 días de presentar el informe a la Nación por el primer año de su actual mandato. Primero se refirió a Progen. Dijo que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar. En el campo de la salud aseguró que en 3 semanas habrá buenas noticias en abastecimiento y atención hospitalaria. Sobre los combustibles, hizo referencia a la coyuntura mundial, pero también apuntó a que existen mafias y malos funcionarios que buscan boicotear su gobierno. Acerca del sistema eléctrico aseguró que no hay problema de generación y que los embalses y las cotas están estables, pese a que minutos antes el Ministerio de Ambiente y Energía anunció que la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair dejaría de operar normalmente por la acumulación de sedimentos. Además, defendió la legalidad del título en comunicación obtenido por Lavinia Balbonesi y cuestionó que se haya querido lincharla, pese a que lucha por las mujeres que no tienen ayuda. ¿Cómo leer políticamente la carta de Noboa? La estrategia de desplazar temas es bastante recurrente en el gobierno, pero quizás es la primera vez que le veo haciendo en un contexto muy preocupante para Carondelet. La cantidad de negatividad en la aprobación presidencial sigue subiendo. En su carta, el presidente también se refirió a la deuda que el Grupo Noboa tenía con el SRI, a los carros de lujo que utiliza con su familia, señalando que su padre, Álvaro Noboa, tiene Alzheimer y Parkinson, y aseguró que hay grupos que buscan boicotear su gobierno, sin precisar cuáles. El Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza Daniela Ayala, quien dictó medidas sustitutivas a favor de José Serrano y Javier Jordán en el proceso que investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El Pleno determinó que la magistrada actuó con dolo, desnaturalizó las medidas cautelares. Informa Daniela Valencia. La decisión judicial que 8 meses atrás impidió que a 2 de los procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio se les dictara prisión preventiva terminó pasando factura a la jueza de Pichincha, Daniela Ayala. Este jueves, por decisión unánime, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la magistrada por la falta gravísima de dolo, pues a pesar de la gravedad de los hechos, dispuso que el exministro José Serrano y el procesado Javier Jordán solo tengan que presentarse periódicamente en el consulado ecuatoriano en Miami. Independientemente de que se hallen a órdenes de autoridades de otros estados, en el país estaba obligada la juzgadora, en un caso de esta naturaleza correspondía como era la prisión preventiva. El 3 de septiembre de 2025, la juzgadora negó el pedido de prisión preventiva, indicando que la fiscal Ana Hidalgo no justificó adecuadamente la solicitud. Esto pese a que en la audiencia se conoció que José Serrano enfrentaba un proceso de deportación desde los Estados Unidos y que Javier Jordán fue declarado prófugo de la justicia por delincuencia organizada en otra causa. Conociendo las circunstancias que rodeaban a la situación fáctica que vivían las personas que estaban siendo vinculadas, el señor José Serrano, el señor Javier Jordán, aquellas medidas que estaba disponiendo la juez eran insuficientes. Es una pequeña victoria en la que vemos que hay algo de justicia. Desde el 6 de febrero, el proceso que investiga a los autores intelectuales tras el asesinato de Fernando Villavicencio pasó a conocimiento del juez Giovanni Freire, tras una recusación contra Ayala. Bueno, estamos a las puertas de la preparatoria de juicio. El 5 de junio es el inicio. Creo que el caso es un caso fuerte. El Consejo de la Judicatura se ha puesto como meta evacuar 80 expedientes disciplinarios con riesgo de prescripción hasta finales de junio. Pero ahora, amigos, les contamos que esta mañana autoridades de Guayas eligieron a la nueva viceprefecta de la provincia. Lo hicieron en una sesión del Consejo Provincial que se llevó a cabo en Guayaquil. Diego Cuenca informa que la nueva autoridad es Ana María Gallardo, especialista en negocios internacionales.
De 33 consejeros que tiene la provincia del Guayas, entre alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, a la sesión de este jueves acudieron 24. La decisión fue unánime. Todos votaron a favor de que Ana María Gallardo Cornejo sea la nueva viceprefecta de la provincia. No es la primera vez que ella labora en el sector público, pues Gallardo fue viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones en el gobierno de Guillermo Lasso. Es especialista en negocios internacionales y decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Ecotec. Además, ha estado vinculada al sector agrícola. Y yo como viceprefecta voy a estar de la mano trabajando con todo el equipo de la prefectura en programas sociales, en programas agrícolas. La nueva viceprefecta encabezaba la terna que propuso el actual prefecto, Carlos Encalada, quien explicó por qué la consideró para ese cargo. Un perfil bien técnico que se apega mucho a lo que nosotros queremos en cooperación internacional. Realmente es donde nosotros estamos muy enfocados para justamente trabajar en pro de la provincia. En la sesión del Consejo Provincial, que se realizó en el auditorio de la Prefectura en el centro de Guayaquil, también posesionaron a Encalada, quien desde el 15 de mayo asumió como prefecto del Guayas, luego de que Marcela Aguiñaga renunció a ese cargo. Ahora ambas autoridades deberán culminar el periodo que finaliza en mayo del próximo año. Y durante estos meses, Gallardo y Encalada deberán ejecutar obras para contener los efectos del fenómeno del Niño, que podrían golpear a esta provincia. Fauna silvestre. Tráfico descontrolado. El caso de las iguanas marinas decomisadas en Guayaquil abrió una alerta mayor. ¿Qué tan grande es el mercado ilegal de fauna silvestre en Ecuador? Expertos advierten que Galápagos no es el único punto de riesgo en la Amazonía. También se ofrecen especies silvestres, mientras en el exterior coleccionistas pueden pagar miles de dólares por animales únicos. María Gabriela Carpio, con más información. Primero fueron 4 iguanas marinas de Galápagos halladas en una ciudadela de Guayaquil. Este martes aparecieron 12 más, ya no en la calle, sino ocultas en maletas, listas para salir del país. Para Franklin Vega, periodista y fundador de Bitácora Ambiental, este caso dejó de ser solo un hallazgo para convertirse en una alerta sobre el mercado negro de fauna silvestre. Que lleguen ya hasta el aeropuerto quiere decir que hubo una captura previa y no sabes cuántas murieron en el proceso. Son sobrevivientes y esto es mucho más grande de lo que el gobierno quiere reconocer. Y es algo que sucede en Galápagos desde el 2017. Galápagos se enfrenta a una presión adicional, más turistas, pocos guardaparques y recursos limitados para vigilar un territorio con especies únicas. Entonces, ¿qué tan grande puede ser el contrabando de especies? No hay un número exacto que lo identifique, pero en 2021 hubo un caso alarmante. 185 tortugas bebés fueron rescatadas cuando las intentaban sacar del aeropuerto de Baltra. También estaban ocultas dentro de maletas y pretendían hacerlas pasar como recuerdos. Según los expertos, el interés no es local. Apunta más bien a coleccionistas en el exterior, dispuestos a pagar lo que sea. Animales raros, únicos, las vuelven más atractivas para el comercio internacional. Y el valor va a depender del tamaño, de la especie. Las iguanas estas marinas de Galápagos les pagan 8,000 ya puestas en Guayaquil. Cuando haces el mapeo de las redes sociales donde comercian estas iguanas, llegan hasta $500,000 el par de iguanas rosadas. Entonces estamos hablando de un comercio que mueve millones de dólares. Pero el mapa no se limita a las islas. En la región amazónica también existen puntos donde se ofrecen especies silvestres. Basta que tú te vayas una madrugada al mercado de Pompeya, que está en el Napo. De repente te sacan loros, te sacan escarabajos, especies que están ahí ofreciéndose a vista del público. Los especialistas mencionan que en este tipo de delitos los detenidos no siempre son quienes manejan la red, pueden ser el último eslabón. Por eso advierten que la investigación no debe quedarse solo en quien lleva los animales, sino en empezar por descubrir quién coordinó la ruta, cómo se financió la operación y quién iba a comprarlos. Trump ahora va por Cuba. Estados
Estados Unidos insiste en que Cuba es una amenaza. El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que en la isla se reciben armas de Rusia y China. El gobierno chino, mientras tanto, rechazó la imputación de cargos criminales contra Raúl Castro. La acusación contra Raúl Castro, con cargos por conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses en relación al derribo de 2 aeronaves de la misión humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, es un paso más en la presión contra el régimen de la isla, pero no dicen cuál será el siguiente. El presidente Donald Trump ha dicho que tiene a Cuba en mente, no solo por los cubanoamericanos que lo han apoyado, sino además por los cubanos que han ido a Estados Unidos y anhelan regresar a su país. La administración Trump aún considera a Cuba una amenaza. El secretario de Estado Marco Rubio dice: Cuba no solo posee armas adquiridas de Rusia y de China a lo largo de los años, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio. Además, han sido uno de los principales patrocinadores del terrorismo en toda la región. Y otro factor que representa una amenaza a la seguridad nacional es tener un Estado fallido a 145 kilómetros de nuestras costas, gobernado por aliados de nuestros adversarios. China ha reaccionado a la presión judicial de Estados Unidos sobre Cuba. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que Estados Unidos debe cesar el uso de sanciones y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza. Que China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y dignidad nacional y se opone a la injerencia extranjera, mientras que en Cuba reina la incertidumbre por lo que pueda pasar después. Vamos ahora a Bolivia, que sigue inmersa en protestas y bloqueos de carreteras. El gobierno crea una instancia directa de diálogo y el expresidente Evo Morales, tachado de golpista, pide que haya nuevas elecciones como única vía para poder pacificar el país. Lo informa Pedro Jiménez. La Central Obrera Boliviana convocó este jueves a nuevas manifestaciones, mientras que en La Paz y en Tarija se han organizado plataformas ciudadanas que rechazan la medida de hecho que está en su tercera semana. En la noche del miércoles recorrieron calles y avenidas exigiendo el fin de las protestas que tienen cercada a la capital administrativa del país. Autoridades bolivianas reportan que 3 personas han fallecido hasta ahora, pacientes que iban en ambulancias y que no pudieron llegar a los hospitales por los cierres en las carreteras. Hoy hay 45 bloqueos. La situación de desabastecimiento de productos básicos persiste y en un intento por frenar el descontento, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha hecho cambios en su gabinete y ha creado el llamado Consejo Económico y Social para incorporar a todos los sectores a la discusión de medidas para superar la crisis que se manifiesta, por ejemplo, en la falta de dólares, la caída de reservas internacionales y de la producción de hidrocarburos, así como una alta inflación. Será para explicar de forma directa las cosas, para que no haya secretos, no haya la capacidad de algunos de distorsionar la necesidad de los bolivianos y bolivianas para poder salir adelante. El expresidente Evo Morales, que es requerido por la justicia boliviana y que se refugia en comunidades campesinas, ha movilizado a varios sectores y dice que esta es la sublevación del pueblo con el movimiento indígena a la cabeza. Pide que el presidente renuncie y que haya elecciones anticipadas en 90 días. Dice que es la única manera de pacificar el país. Destrozar esta democracia. El presidente Paz Pereira, en cambio, acusa a quienes lideran las manifestaciones de querer alterar el orden democrático y otros sectores señalan a Evo Morales de financiar las protestas para intentar un golpe de Estado. La República Democrática del Congo no logra contener el brote del virus del ébola. Las provincias en el este del país son las más afectadas y donde el control es difícil por los enfrentamientos de grupos armados que disputan el control territorial. Se teme que las personas que huyen del conflicto lleguen a propagar el virus en el resto del país. Más de 500 casos sospechosos de ébola se registran en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, y creen que hay muchos casos más dentro de la comunidad en la que se confirmó el brote a inicios de este mes. Así lo informa la organización Médicos Sin Fronteras. También advierten que las unidades de aislamiento están llenas en esa región remota y que muchos no pueden recibir tratamiento contra esta enfermedad infecciosa grave que provoca fiebre hemorrágica, diarrea, vómitos y que se transmite entre humanos por el contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que 139 muertes podrían estar relacionadas con esta enfermedad. Sobre el contagio de Ituri, la OMS informó que es una provincia altamente insegura, ya que los conflictos y combates de una guerra interna han aumentado considerablemente en los últimos meses, con más de 100.000 personas recientemente desplazadas. Además, es una zona minera con altos niveles de movilidad poblacional, que aumenta el riesgo de una mayor propagación. Irán y Pakistán mantienen diálogos sobre el futuro del conflicto con Estados Unidos e Israel. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, está en la isla Mamad como parte de una gira internacional más amplia. Pakistán ejerce como mediador y coordina el reinicio de negociaciones. Por ahora sigue vigente el alto al fuego sin que estén definidos los términos de una tregua o un plan de paz con base en el programa nuclear iraní que permita bajar las tensiones militares en Medio Oriente. Respuesta estadounidense. 2 incendios forestales continúan destruyendo centenares de hectáreas de vegetación en condados del sur del estado de California, en el oeste de los Estados Unidos. Bomberos atacan las llamas por tierra y aire, considerando la rápida propagación debido a los vientos y al clima seco. Algunas propiedades han sido consumidas y se mantiene la orden de evacuación para 17.000 personas. En uno de los casos se ha observado a vecinos sacando agua en baldes de una piscina para intentar aplacar el fuego. Los incendios están activos desde inicios de esta semana. Retomamos la información nacional. Televistazo accedió al testimonio anticipado del capitán de policía Rodney Rengel dentro del caso que también investiga a la excomandante Tanya Varela por la difusión de información de circulación restringida. La versión revela reuniones grabadas, contactos políticos y nuevas referencias de interés para el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. El excapitán de policía Rodney Rengel volvió a situarse en el centro de otra investigación de alto perfil. Su testimonio anticipado en el proceso por la difusión de información de circulación restringida, en el caso que involucra al excomandante de policía Tanya Varela, no solo revela presiones para cerrar el conocido caso León de Troya, también detalles que son de interés para el proceso que investiga el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Televistazo tuvo acceso a esta declaración anticipada, donde en primer momento Rengel relata cómo Villavicencio le ayudó a ser trasladado a Quito. Narró que mientras estaba en un allanamiento en el distrito sur de Guayaquil, alias J del GDO Los Lagartos, le dijo que tenía precio su cabeza. Al encontrarme con él, le intercepté y él me dice, ahora entiendo por qué valen tanto. A lo que yo procedo a entrevistarme con alias J y le digo, ¿por qué dices que entiendes que valgo tanto? Me dice, uno de los tuyos de alto mando pagó a mi jefe para que nosotros, por sus cabezas, a mí me pagaron 100.000 por cada uno. En su testimonio relata cómo ciertos políticos mostraban interés por el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Narró cómo en uno de sus viajes a Estados Unidos en 2024 se reunió con José Serrano y al conversar del caso, Rengel le dijo que tenía información de que los agentes de una unidad especializada de la policía se encontraban en el sitio y a la hora del asesinato. También dijo que en noviembre de 2025, luego de una reunión con Ricardo Patiño, empezó a investigar el caso Porsche por pedido del asambleísta Juan Andrés González. Esto derivó en 2 reuniones con directivos del correísmo a través de Zoom, entre ellos con el expresidente Rafael Correa, el exasambleísta Ronnie Aliaga y González, quienes mostraron su interés por el caso. Con fecha 19 de mayo, la fiscal Ana Hidalgo, quien lleva adelante la investigación de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, solicitó que se señale fecha y hora para receptar el testimonio anticipado del exoficial de la policía en este proceso. La situación de la salud, seguridad y energía han sido las áreas más cuestionadas al Ejecutivo. Patricio Díaz nos cuenta cómo se desarrolló este año de su segundo periodo en la administración gubernamental en esas áreas. La salud es nuestro derecho. La crisis en la salud es una de las más graves de los últimos años. No hay ni un suelo. Desabastecimiento de medicinas e insumos, cirugías retrasadas, servicios de alimentación, limpieza y seguridad impagos. Deudas a dializadoras que impedían entregar el tratamiento. Los fármacos para enfermedades raras y crónicas llegan a cuentagotas, incluso en los casos de niños en el Hospital Vaca Ortiz.
El presidente dispuso la adquisición de medicamentos centralizada, pero más allá de entregas esporádicas, los problemas por falta de medicinas continúan y los familiares han tenido que comprar ellos mismos parte de los insumos. Las medicinas hay desgraciados en diferentes unidades y en diferentes dispensarios médicos que las esconden o se las roban. Se entregó varios hospitales en el pasado a GDOs. Hay un desequilibrio absoluto y una irracionalidad en la contratación de aquellos que son proveedores y se insiste con los mismos proveedores. Es que las cosas tampoco han ido bien en el IES. La situación es igual, sin insumos ni medicinas. Tomar una cita es una tarea titánica. El proceso de contratación con HealthBird para ese agendamiento fracasó. Los problemas también se agudizaron para el gobierno en el campo energético. Apagones afectaron a varias ciudades y en el análisis de los expertos, el país no podía cubrir la demanda con un déficit cercano a los 1.000 megavatios. Además, se perdió el aporte de Colombia por la guerra comercial abierta con ese país. Los planes de incorporar más generación fracasaron. Entre ellos estaban los contratos con Progen y Austral que terminaron en un juicio penal contra un exministro y funcionarios. Y es evidente que el sistema eléctrico del país está deteriorado y no se han tomado las previsiones del caso. La entonces ministra de Energía, Inés Manzano, anunció en marzo un ambicioso plan para incorporar algo más de 1.600 megavatios este año. La mayoría de centrales en mantenimiento y un porcentaje similar en nuevos contratos. Uno de los puntos de mayor impulso por parte del gobierno fue el sector de la construcción. El crédito Miti para vivienda social habría llegado a las 7.600 operaciones. La mitad la paga el Estado y el resto el beneficiario. El plan Casa 100, donde se entrega vivienda gratuita a hogares en situación de vulnerabilidad. Incluso impulsó una ley para que donaciones de este tipo de vivienda puedan ser deducidas de impuestos. Además, decidió impulsar a través del BIES una reducción del interés para vivienda social de hasta el 2,99%, aunque los expertos han insistido en que no es sustentable. ¿Y la seguridad? El 2025 terminó como el año más violento de la historia. A pesar de estar bajo una guerra interna, declaratorias renovadas de estados de excepción, toques de queda y anuncios frecuentes del Ejecutivo de capturas y operativos exitosos. Hasta el corte de hoy en mayo hay una disminución del 39% en homicidios. Pero si tú miras, es más el contexto del comportamiento de los grupos criminales los que explican esta subida y esta baja. Varios grupos que ya fueron fragmentados, como el caso de los choneros, sí han perdido capacidad de control de territorio, por lo tanto la conflictividad baja. Uno de los logros que ha resaltado el gobierno es la captura de alias Fito, cabecilla de los choneros y de otros líderes de grupos criminales. Con el apoyo de Europol y la DEA. El Ejecutivo ha resaltado la cooperación internacional, aunque diferencia al gobierno colombiano, al que acusa de falta de resguardo en su frontera. Las masacres en las cárceles del Oro y Esmeraldas y las muertes por tuberculosis marcaron también la situación del sistema de rehabilitación social. El hacinamiento creció del 20 al 33%, por lo tanto la infraestructura por sí sola no está resolviendo ese problema de hacinamiento. Son, entre otros, los temas de la administración gubernamental que se reflejan en este primer año del segundo periodo de Daniel Noboa. Continuamos con más información y presten mucha atención porque la Agencia Nacional de Tránsito informó que su sistema ya está completamente operativo en todas las agencias del país luego de 3 días de mantener problemas. Desde mañana se retomará la atención normal para los usuarios con turnos agendados y a partir del 26 de mayo quienes no pudieron hacer sus trámites durante la falla del sistema podrán acudir sin nuevo turno. Además, la ANT extendió el horario de atención hasta las 17:30. Es como que no tuviesen ningún... Una investigación binacional que se extendió durante casi un año destapó una red de tráfico de armas y explosivos que operaba entre Ecuador y Perú. Según las autoridades, el grupo no solo abastecía a bandas criminales en el país, sino también a estructuras paramilitares en Colombia. En Ecuador el operativo se ejecutó en 7 provincias y dejó 24 detenidos, entre ellos 2 policías señalados de facilitar las rutas para poder evadir estos controles.
Una investigación que se extendió durante 11 meses destapó una red internacional de tráfico de armas que operaba entre Ecuador y Perú. Según la policía, la estructura abastecía con armas, municiones y explosivos a organizaciones criminales como los Lobos en Ecuador e incluso a grupos paramilitares en Colombia. En Ecuador el operativo se ejecutó en El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Azuay, Pichincha, Carchi e Imbabura. Cerca de 400 agentes participaron en 38 allanamientos que dejaron 24 detenidos. Según las investigaciones, las armas y explosivos serían de origen peruano. El material ingresaba al país por pasos clandestinos en la frontera sur y eran almacenados en varias viviendas en Huaquillas, en El Oro, identificadas como puntos claves para el acopio y distribución. Según el Ministerio del Interior, esta organización había operado al menos durante los últimos 2 años en Ecuador y entre los aprehendidos estaría el cabecilla de la estructura transnacional. Principal de las operaciones era Freire Hernández Howard René, quien desde Loja participaba directamente en la planificación, coordinación y direccionamiento de las actividades ilícitas, manteniendo conexiones operativas con criminales en la frontera norte y sur del país. Entre los detenidos consta un policía en servicio activo y otro en servicio pasivo, señalados como los encargados de coordinar la logística y las rutas para evadir los controles. Durante los allanamientos decomisaron una gran cantidad de material utilizado para provocar explosiones. 749 tacos de dinamita, 10.000 fulminantes, casi 8.000 cápsulas detonantes, piezas que servían para activar las cargas. Además, 68.000 metros de cordón detonante, material que se usa para transmitir la explosión a distancia. El operativo Victoria se ejecutó simultáneamente en los países de Ecuador y Perú. En este último se realizaron allanamientos en las ciudades de Aguas Verdes y Tumbes. El ministro John Reinberg cuestionó la falta de participación del gobierno colombiano. Una operación, una investigación que se llevó a cabo entre países, pero donde, como les dije, lamentablemente Colombia no participó de esta operación. En Ecuador, los detenidos permanecen a la espera de la audiencia de formulación de cargos que se desarrollará ante un juez penal en Machala. 5 miembros de una familia murieron esta mañana en un incendio que destruyó su vivienda en el sur de Guayaquil. Las autoridades hablan de que la posible causa de este hecho sería la contaminación de una cocina. Ítalo Ruiz tiene los detalles. Eran las 6 de la mañana de este jueves cuando el fuego se expandió y consumió esta vivienda de construcción mixta ubicada en la cooperativa Santiaguito Roldós en el sur de Guayaquil, dejando a 5 de sus 7 ocupantes atrapados entre las llamas. Dice la esposa de mi primo que se escuchaba que gritaban adentro, pero pensaban que a lo mejor era algún problema, porque normalmente por aquí siempre pasa. En cuestión de minutos, el incendio tomó fuerza y el fuego se volvió incontrolable. Unos 30 bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio. Hubo una explosión de un cilindro de gas. Se sacaron 4 cilindros adicionales. Tras combatir el fuego y el colapso del techo, los socorristas se hallaron con una imagen escalofriante en el interior. Encontrando 5 víctimas fatales en el sitio, 2 en el ingreso a la vivienda y 3 al fondo. Las víctimas fueron una pareja de hermanos adolescentes de 16 y 17 años y la madre de ambos. También otros 2 hombres de entre 40 y 50 años. Familiares de los fallecidos llegaron al sitio y constataron la tragedia. No sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar, porque también somos personas de escasos recursos. Personal del municipio de Guayaquil y de la gobernación del Guayas se trasladó a la zona para ofrecer ayuda a los deudos. Luego de 3 horas, los agentes de criminalística levantaron los 5 cadáveres y los llevaron al laboratorio de ciencias forenses para el análisis respectivo. Y vamos a revisar ahora la información del clima porque el Instituto Nacional de Meteorología, el INAME, atención amigos, emitió una nueva alerta por lluvias y tormentas hasta este sábado 23 de mayo en el norte de la costa, parte de la sierra
y en toda la Amazonía ecuatoriana. Vamos entonces a revisar estos datos. En Santo Domingo se pronosticaron precipitaciones durante este día con una temperatura de 28 grados centígrados. En Salinas, Manta y Guayaquil, por otro lado, se visualizó el cielo parcialmente nublado con temperaturas de entre los 30 y 32 grados centígrados, bastante calor. Pasamos ahora a Quito, donde se pronosticaron lloviznas y 23 grados de temperatura, esto reitero en la capital. Sin embargo, en el sur del país, específicamente en Loja, se reportaron hasta 20 grados y lluvia ocasional. Ahora, en la Amazonía ecuatoriana, en el caso de Macas y también en Zamora, se presentaron lluvias y temperaturas de entre los 22 y 25 grados. Finalmente, en la región insular, en Galápagos, hubo lloviznas en las islas Isabela y San Cristóbal específicamente, con hasta 29 grados centígrados, reitero, en ambas islas. Estos pronósticos similares con lluvia, lloviznas y bastante calor se van a mantener hasta este sábado 23 de mayo. Y las crecientes de los ríos en la Amazonía ya empiezan a dejar los primeros estragos. En Napo y Orellana, las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones, restricciones en la navegación, pasos vehiculares suspendidos y comunidades que otra vez miran con preocupación el avance del agua. El aumento del caudal en varios ríos de la Amazonía ya empieza a causar otros estragos. En Napo, 24 horas de intensas lluvias dejaron afectaciones en al menos 2 cantones. En el Chaco, agricultores de hortalizas tuvieron que arriesgarse este jueves con palos en mano para cruzar la quebrada Cauchillo San Juan y regresar a sus comunidades, luego de llevar sus productos a las ferias y mercados. Esto debido a que la creciente del río Coca obligó a suspender hasta nuevo aviso la circulación vehicular en la vía alterna Chaco-Lago Agrio, ruta que conecta a Napo con Sucumbíos. Mientras tanto, en Puerto Misaguallí, el agua cubrió gran parte de la zona de playa y alcanzó parte del malecón. La creciente de los ríos Misaguallí y Napo arrastraba sedimento, escombros y troncos con fuerza. Hay personas que viven acá a la orilla del río, los negocios de acá de Misaguallí. Tengo entendido que ya están tapados. Hubo al menos un complejo turístico afectado. La navegación en este sector fue restringida por los altos niveles del caudal, que superó los 10.000 metros cúbicos por segundo, según la Unidad de Vigilancia Marítima. Está restringido desde hoy día, 6 de la mañana, que hubo la fuerte creciente hasta este momento. En Puerto Napo el agua llegó hasta las gradas del malecón y en la provincia de Orellana el río Coca vuelve a generar temor en la ciudad del Coca. Sus habitantes llevan 4 años conviviendo con la amenaza de la erosión regresiva del río Coca y ahora, con el incremento del caudal, el riesgo vuelve a crecer. El radar digital. Los cortes de energía eléctrica volvieron este jueves a la conversación digital tras lo ocurrido con la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, cuya operación estuvo suspendida durante al menos 5 horas, lo que generó varios cortes de luz. Pero ¿por qué? Cuando se suspende la actividad de esta planta, nos ronda el fantasma de los apagones en el país. La dependencia de Coca-Codo, la central de 1.500 megavatios de potencia, cuando opera a su máxima capacidad, cubre cerca del 25 y 30% de la demanda nacional. El problema de diseño de esa planta es que es una central de pasada. ¿Qué significa esto? No tiene un embalse gigante para almacenar agua, sino que usa directamente el caudal del río. Entonces, si el río trae demasiadas piedras y lodo por las lluvias propias de la Amazonía, la central se apaga de manera obligada. Entonces, al apagarse la planta más grande del país, el sistema nacional puede colapsar instantáneamente porque no hay otra central de igual tamaño que la pueda reemplazar en cuestión de minutos. Ahí ya tenemos un gran inconveniente con esta situación. Además, Ecuador cuenta con una capacidad termoeléctrica instalada en manos del Estado de unos 1.870 megavatios. Sin embargo, el 44% de ese parque térmico, estamos hablando de unos 830 megavatios, está fuera de operación por obsolencia
o daños severos. Estamos hablando de motores y turbinas que tienen en varios casos entre 30 y 50 años de antigüedad. Y hablando de generación termoeléctrica, nos vamos a referir también a polémicos contratos fallidos. Progen para las centrales Quevedo y El Salitral, proyectos con un costo de 149 millones de dólares que tenían previsto generar unos 150 megavatios y que debieron estar listos ya en noviembre del año 2024, cosa que nunca ocurrió. Progen entregó generadores viejos y hasta dañados, por los que el Estado adelantó un pago del 70%, al menos 104 millones de dólares. El contrato fue terminado de manera unilateral por parte de Ecuador. De estas irregularidades se deriva la investigación del caso Apagón, con 21 personas procesadas por supuesto peculado entre autoridades y también técnicos. Otro caso es el de ATM, la empresa uruguaya Austral Technical Management, que tenía a cargo el proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, con un costo de 89 millones de dólares para generar 91 megavatios al sistema nacional. Y aunque el Estado también adelantó un pago de 71 millones de dólares, ATM incumplió la instalación de motores. SELEC tuvo incluso que tomar el control y hasta emprendió acciones legales con una denuncia por supuesta delincuencia organizada. Además, recordemos que en enero de este año, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador tras la decisión del gobierno de aplicar estos aranceles a los productos que vienen de ese país. Un tema que no ha podido solucionar. La guerra comercial entre ambas naciones continúa. Otro factor para los cortes de luz es también la vulnerabilidad de redes de distribución de CENEL. Redes y subestaciones que llevan electricidad hasta los cantones de Guayas, como por ejemplo Pedro Carbo, Milagro o también Balsar, están sobrecargadas o carecen de sistemas automáticos de compensación. Entonces, cuando el sistema nacional sufre un bajón de energía porque Coca-Codo Sinclair reduce su potencia, las redes locales sufren cortocircuitos o desconexiones forzadas para no poderse quemar. Y ahora hablemos del déficit de energía que, según el gobierno, cuando empezó la administración del presidente Noboa, era de aproximadamente 1.800 megavatios de potencia, pero las autoridades han dicho que ese déficit se ha reducido y actualmente es de 1.000 megavatios de potencia. Es lo que actualmente necesita el país para poder mejorar su sistema de interconexión eléctrica nacional. Pero también seguimos hablando sobre esta caída de la producción de Coca-Codo Sinclair, que fue sustituida con la generación de otras centrales hidroeléctricas. Este jueves la producción hidroeléctrica fue de 77% para poder abastecer la demanda nacional, según SENACE. Paul Romero con más detalles. Los problemas de generación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que abastece con aproximadamente 35% de la demanda nacional, activó al sector eléctrico por la pérdida de más de 900 megavatios al sistema nacional interconectado. Según el operador nacional de electricidad SENACE, para evitar el impacto se activó generación adicional con todas las centrales hidroeléctricas del sistema nacional interconectado. Paute, Coca-Codo Sinclair generando con su embalse compensador, Sopladora, San Francisco, Agoyán, Mazar, Delcy Tanizagua, Minas San Francisco, que generaron 77.8% de la electricidad nacional, mientras que la generación térmica fue del 21.1%. El complejo hidroeléctrico Paute se activó casi en su totalidad y abasteció con el 40% de la demanda nacional, que antes de las 6 de la tarde fue de 4.591 megavatios. La mayor demanda de electricidad en el Ecuador se registra entre las 18 y 22 horas, cuando supera picos de hasta 5.000 megavatios. Amigos, ahora los invito a abrir la cámara de su teléfono celular y acercarla a la pantalla de Ecuavisa, precisamente para poder escanear el código QR que los va a llevar directamente a los reportajes de ecuavisa.com que hemos preparado sobre lo ocurrido hoy con la falta de operaciones durante aproximadamente 5 horas de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y los apagones, los cortes de energía eléctrica que se generaron en distintos puntos del país, en varias ciudades también como Quito y Guayaquil. Siempre bienvenidos a la información que generamos en nuestras plataformas digitales.
Y precisamente a esta hora el equipo de Televistazo continúa realizando un recorrido por los sectores que este jueves se vieron afectados con los cortes de energía en Quito. Adriana Bermeo está en el noroccidente de la capital. Te consultamos, Adriana, ¿cuál es el reporte desde esa zona? ¿Qué tal, Andrea? Así es, a esta hora nos encontramos desde uno de los puntos más altos de la ciudad, desde el noroccidente, las faldas del Pichincha en el sector del Bosque, y desde aquí tenemos una vista panorámica de algunos de los sectores que durante este jueves se vieron afectados por apagones, y lo que se puede evidenciar es que al menos la zona norte y occidente de la ciudad cuenta con servicio de electricidad. Ya lo habíamos mencionado antes que la empresa eléctrica de Quito, a partir de las 16:30 en ese reporte dijo que se había restablecido el servicio de electricidad, y es precisamente lo que podemos ver a esta hora en pantalla. Según el reporte de esta empresa, fueron los barrios afectados Iñaquito, Río Coca, Conocoto, Barrio Nuevo, El Inga, Bajo, Pomasqui, El Bosque, donde nos encontramos ahora mismo, y también el Valle de Cumbayá. A esas zonas se suman las reportadas por los usuarios en redes sociales. En el sur está Luluncoto, Loma de Puengasí, Chimbacalle y otros. También fue el Valle de los Chillos, pero no solamente fueron afectados Quito, sino los cantones de otras 15 provincias, al menos del reporte que tenemos hasta el momento. Está Guayas, Los Ríos, Esmeralda, Santa Elena, Sucumbíos, Bolívar, Azuay, Loja, Chimborazo, Imbabura, Carchi, Cañar, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Queremos reiterar la información de que si ustedes tienen problemas en alguno de sus sectores, si pierden la electricidad, si no tienen este servicio, pueden reportarlo a través de las redes sociales de las empresas eléctricas de cada uno de sus sectores, precisamente para que pues se pueda conocer al respecto y poder seguir reportando. También en las redes sociales de Coavisa.com, para que nosotros hacer este seguimiento, ese recorrido por los diferentes puntos de la ciudad, y por supuesto que nuestros equipos se trasladen y verificar qué es lo que está ocurriendo. Pero como ustedes acaban de ver en este momento, y lo que hemos tenido en pantallas, es que la zona norte de la ciudad y occidente cuenta con el servicio de luz eléctrica. Adriana, ¿hay algún reporte desde el sur? ¿Te han manifestado o se ha podido evidenciar en redes sociales alguna denuncia también en sectores del sur de la capital? Efectivamente, así es como conocimos que hubo apagones en esta zona de la ciudad, pues en un inicio la empresa eléctrica no lo había hecho, pero de la última revisión que hicimos hace apenas unos minutos, las últimas denuncias de que había cortes de electricidad en el sur de la capital eran de entre 3 y 2 horas. Hasta el momento, a este momento no tenemos otro reporte de que en el sur no haya algún problema con la electricidad, pero estamos por supuesto atentos de si esto llega a ocurrir para hacer el seguimiento del caso. De los reportes que tenemos, los cortes duraron entre 30 minutos y 2 horas. Seguro, Adriana, y también invitamos a la ciudadanía a informarse sobre todo por los canales oficiales y también hacer las denuncias respectivas a través de los enlaces establecidos por las autoridades. Gracias por tu reporte, Adriana. Vamos a estar muy pendientes de esta información. La muerte repentina de decenas de conejos en la Sierra Centro encendió las alertas sanitarias hace más de un mes. Ahora Agrocalidad confirmó que detrás de los casos detectados en Tungurahua está un virus de rápida propagación que incluso obliga a mantener la restricción de venta de conejos en ferias y a cambiar la dinámica de comerciantes y productores. Andy Espinosa con los detalles de esta situación. La alerta sanitaria, que comenzó en abril con la muerte repentina de conejos en Tungurahua, ya tiene un diagnóstico oficial. 5 semanas después del análisis de muestras, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad informó que los casos detectados inicialmente en la parroquia Huachigrande en Ambato corresponden a la enfermedad hemorrágica del conejo, un virus de rápida propagación y alta mortalidad en estos animales, aunque sin riesgo para los humanos. Agrocalidad todavía no detalla el número total de animales muertos ni de contagios confirmados en el país. Se conoce que en provincias de la Sierra Centro, como Cotopaxi, los decesos ya superan los 200. La agencia señaló que se mantendrán las medidas de control y vigilancia.
De manera temporal se mantiene la restricción de ingreso de conejos en ferias, mercados y centros de concentración animal, así como el fortalecimiento de la bioseguridad. Las restricciones ya se reflejan en las ferias de Saquicilí en Cotopaxi, donde antes llegaban cerca de 200 comerciantes de conejos 2 veces por semana. Ahora muchos han optado por vender cuyes, aunque aseguran que las ganancias son menores. Hay veces cogemos cuyes al mismo precio, no se hace nada. En las granjas también se han reforzado las medidas de limpieza y desinfección, el control de ingreso y el aislamiento de los animales. Los productores aseguran que la caída en las ventas los obligó a frenar los ciclos de reproducción hasta que la situación se estabilice. Se le pone cada mes al reproductor. Entonces ahí se le tiene un ciclo de cada 2 meses salir con las crías a la venta. Agrocalidad recordó que es obligatorio reportar la muerte de conejos para que los animales reciban un manejo adecuado y se eviten nuevos contagios. Tecnología. Google anunció cambios que modificarán la forma en que al menos 5.000 millones de personas realizan búsquedas en Internet. La empresa de tecnología revoluciona su buscador luego de 25 años. La inteligencia artificial sustituye a los enlaces azules en la búsqueda, hace cambios en YouTube e iguala el éxito de ChatGPT con Gemini. Joel Vanegas tiene los detalles. Google transforma por completo su buscador con inteligencia artificial, siendo este el mayor rediseño de la plataforma en 25 años. Uno de los principales cambios está en la barra de búsqueda de Google, que ahora será más grande e interactiva. Los usuarios podrán realizar consultas más extensas y también cargar fotografías y videos, ya no solo texto. La forma tradicional de buscar en Google, con una lista de enlaces azules ordenados por importancia, también cambiará. Las respuestas ya no serán iguales para todos los usuarios. Ahora, las consultas serán procesadas por IA, diferentes para cada persona, y los resultados podrán presentarse como textos, tablas, gráficos e incluso animaciones. También hay novedades en YouTube. La plataforma incorpora una ventana para hacer preguntas a la inteligencia artificial sobre un video, permitiendo encontrar únicamente las partes específicas que el usuario desea ver. Pero la apuesta más fuerte de Google sigue siendo la IA. Tras la ventaja inicial que tomaron competidores como OpenAI con ChatGPT, la empresa tecnológica destinó cientos de miles de millones de dólares a centros de datos. 3 años después, esa estrategia empieza a mostrar resultados. Gemini, la IA de Google, suma 900 millones de usuarios y se posiciona al nivel de ChatGPT. También mostró nuevas herramientas de video y funciones de compras en línea. Con cerca de 5.000 millones de usuarios en el mundo, equivalente a casi el 90% de quienes utilizan Internet, los cambios de Google marcarán una nueva etapa en la forma en que las personas buscan y consumen información. Seguimos informando, amigos. Gracias por su sintonía. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. La caída del movimiento comercial por el puente internacional de Rumichaca ha desencadenado una serie de despidos que golpea con fuerza la frontera norte. Nuevamente nos contactamos con Luis Alfredo Zúñiga porque la crisis también se extiende a los locales de esa zona. Luis Alfredo, esta crisis se ha ido agudizando con el pasar de los días. Así es, Juan Carlos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Son las 8 de la noche ya con 28 minutos y en efecto, este noticiero hizo un recorrido por la frontera norte, justo en la unión a Colombia, sobre el puente Rumichaca, y ha ocurrido lo que parecía prácticamente inevitable. La actividad comercial, importaciones, exportaciones, cayeron drásticamente en la zona o sobre el puente Rumichaca que conecta Ecuador y Colombia y ha generado una gran cantidad de despidos. Y esto no solo en quienes están involucrados directamente en esta actividad, como los conductores, por ejemplo, sino también restaurantes y otros tipos de locales que se apuestan en la zona y que por supuesto también viven de la cantidad de personas que llegan a ese punto. Disminuye la cantidad de personas, disminuye la cantidad de clientes y en realidad hay cierres de locales y despidos. Nuestra compañera Paola Andrade hizo un recorrido y nos tiene el siguiente informe. La cadena logística que mueve el transporte internacional en la frontera norte atraviesa uno de sus momentos más críticos en medio del conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia. El panorama en los 8 depósitos temporales de Tulcán en Carchi refleja la dimensión de la crisis.
Hasta hace 3 meses, cada almacenera recibía entre 20 y 30 camiones al día. Ahora, con suerte, llegan 2. Antes, estos espacios estaban rodeados de estibadores. Hoy, la escena cambió. Apenas quedan unos pocos esperando una carga que no aparece. Y no hay trabajo y no tenemos para los recursos para mantener a nuestras familias y las deudas que no nos esperan, pues. 450 trabajadores directos y 1,000 indirectos quedaron en el limbo. Entre ellos hay contadores, jefes de bodega, operadores de montacargas, guardias de seguridad, personal administrativo y de mantenimiento. Según el sector, solo un 20% ha logrado conservar su empleo, aunque a medio tiempo. No estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo compensaciones, no estamos pidiendo nada de eso. Simplemente el transporte pesado, almaceneras, toda la cadena logística está pidiendo el trabajo. La crisis también vacía los comedores y tiendas de la ruta. Los transportistas que antes ocupaban las mesas ya casi no aparecen. Como lo ves, y nada. Nosotros no vendimos nada, bien. Nosotros nos regresamos con unos $2, $3 salimos. Y nada más. ¿Y cree con eso que vamos a sostener nuestros hijos? En uno de esos comedores encontramos a un solo cliente, el transportista John Sarmiento. Cuenta que consiguió hacer un viaje después de pasar 15 días sin recibir una sola llamada de trabajo. No hay movimientos, no hay comercio y hasta incluso los fletes están muy bajos. El combustible cada vez sube día a día y los fletes lamentablemente se están para abajo. La esperanza del sector estaba puesta en la resolución de la comunidad andina, pero esa expectativa hoy se diluye. Ahora, Luis Alfredo, la comunidad andina, la CAN, estableció un ultimátum de 10 días hábiles para que Ecuador y Colombia puedan retirar estos aranceles recíprocos de hasta el 100%. Ese plazo, sabemos, ya se cumplió hoy, pero ¿cuál es la decisión del gobierno nacional? Pregunta importante, Juan Carlos, a esta hora de la noche, y la respuesta es realmente contundente porque Televistazo pudo conocer desde el despacho de la Cancillería que estos aranceles, que en Ecuador se los ha denominado como la tasa de seguridad, que ya es del 100% de los productos colombianos que ingresan a Ecuador, se mantiene. Esta tasa se mantiene, no hay ningún cambio. ¿Debido a qué? Según lo que pudimos conocer, insistimos, desde el despacho de la Cancillería, Ecuador ha respondido a la comunidad andina y ha hecho específicamente un pedido de reconsideración y nulidad. Ahora, este pedido va a tener que ser evaluado en la CAN, que tiene un plazo de 30 días, de hasta 30 días para responder, y mientras se da esta evaluación, los aranceles, la tasa de seguridad sigue vigente. Gracias por tu informe, Luis Alfredo, y actualizarnos este dato. Seguiremos tomándole el pulso a los efectos de esta medida arancelaria que se mantiene, como acabamos de escuchar, como parte de la guerra comercial entre ambos países. Más de 10 millones de cigarrillos de contrabando fueron decomisados esta tarde en el puerto marítimo de Guayaquil. Se trata del hallazgo más grande del año y equivale a casi todo lo que Ecuador incautó en 2025. María Gabriela Carpio tiene los detalles. Estaban declarados como aires acondicionados, pero al abrir el contenedor, la carga era otra. 1.044 cajas de cigarrillos. Exactamente 10.440.000 cigarrillos de contrabando fueron decomisados cuando pretendían ser ingresados al país a través del puerto marítimo de Guayaquil. En un comunicado, el Servicio Nacional de Aduana destacó que el peso de la carga y el uso de herramientas de inteligencia artificial fueron clave para identificar la mercancía de contrabando. Esta carga proveniente de Panamá fue detectada gracias a una alerta internacional y a los perfiles de riesgos que son aplicados de forma permanente y oportuna por las unidades de control aduanero. Es hasta ahora el decomiso de cigarrillos más grande del 2026. De hecho, en todo 2025, Ecuador incautó más de 10 millones de unidades, según un estudio de la Central de Investigación y Análisis del Comercio Ilegal, CIMA. Pero solo este jueves 21 de mayo, esa cifra se alcanzó en una sola operación. Este hallazgo vuelve a poner bajo la lupa una modalidad que ya había sido identificada: rutas de contrabando que aprovechan el movimiento portuario de Guayaquil para camuflar cigarrillos en contenedores declarados
tratados como otra mercancía. Detectamos que la mayoría de sus veces venía por Panamá, también pudimos detectar que también intentan por Perú, ya sea carga contenerizado por la frontera. Con esta nueva incautación, los decomisos del 2026 bordean los 12.600.000 cigarrillos. Según datos de la aduana, en el mercado ilegal, cada cigarrillo se vende desde 25 centavos. Eso significa que con este último decomiso se evitó que más de $2.600.000 llegaran a esa cadena ilegal. El tráfico de fauna se alimenta de una cadena de comercialización en Orellana y Sucumbíos. Empieza en mercados y ferias con la venta clandestina de carne de animales silvestres como la guangana o el pecarí y se extiende hasta el comercio internacional de especies y sus partes que pueden alcanzar miles de dólares. Un mercado ilegal que convierte la biodiversidad en mercancía y mueve esta actividad más allá de la selva. Detrás de cada animal que sale de la selva hay alguien dispuesto a pagar. El tráfico de fauna silvestre en Orellana y Sucumbíos no solo es un problema de extracción, es un negocio que funciona como una cadena de comercialización que va desde el consumo local hasta mercados internacionales. En estas provincias se ha consolidado un mercado clandestino de carne de animales silvestres. Especies como la guangana o el pecarí de labio blanco se venden en ferias, mercados y locales en el Coca, Joya de los Hachas y Tena. Cazan para sacar la carne de estos territorios y comercializarla, lo hacen por encargo. Entonces piden carne de guanta o piden carne de venado y hay una cacería dirigida a satisfacer ese mercado. La venta de esta carne está prohibida en el país, salvo para consumo dentro de comunidades locales. Sin embargo, en la práctica, este comercio se mantiene de forma clandestina, pero el negocio no termina ahí. Las mismas especies o sus partes también tienen demanda fuera del país. Dientes, plumas, pieles y huesos se trafican hacia mercados internacionales. Monos, tortugas y guacamayos están entre los más buscados. Eso ya depende del tipo de especie, de la rareza. Generalmente en otros países llegan a tener hasta $5.000 o $6.000 un mono de ese tipo de especie. A este mercado también se suman plantas como orquídeas y bromelias, utilizadas en la industria cosmética o en investigación no autorizada. Según la policía, los productos son llevados hasta Quito o Guayaquil y desde allí intentan sacarlos al exterior en vuelos comerciales, encomiendas o paquetería, ocultos en equipajes o declarados como mercancía legal. Organismos internacionales advierten que el tráfico de fauna es el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, solo por detrás del narcotráfico y el tráfico de armas. Una actividad que aprovecha la biodiversidad de la Amazonía para convertirla en mercancía. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Y la película San José, el guardián de la familia, entra a las carteleras de cines ecuatorianos desde hoy. La historia de 90 minutos relata cómo la devoción mostrada por San José continúa impactando positivamente las vidas en los hogares. Diana León con los detalles de la producción. Esa frase la escucho de ti todos los días. Un matrimonio salvado por la intervención divina. La película San José, el guardián de la familia, llega a los cines ecuatorianos desde este jueves 21. La historia sigue a los esposos Robert y Dominica, cuyas ocupaciones profesionales han enfriado su vida matrimonial. Él es un ambicioso periodista radial y ella una prometedora violinista. ¿Qué está pasando? La crisis los acerca a la ruptura definitiva. Pero cuando el jefe de Robert le pide recoger testimonios sobre los peregrinos en el santuario de San José y cómo su devoción ha impactado sus vidas, el protagonista empezará a reflexionar sobre sus propias decisiones y su rol como padre y esposo. Así, Robert descubre similitudes entre su propia vida y la de San José, considerado el protector silencioso de la Sagrada Familia. La producción polaca dura 90 minutos y es protagonizada por el actor Rafał Zawierucha, quien trabajó con Tarantino en Érase una vez en Hollywood, y la reconocida actriz polaca de cine y televisión Karolina Czapko.
Las lluvias provocaron la crecida del caudal del río Coca, que abastece la hidroeléctrica más grande del país. Ese aumento provocó el arrastre de una gran cantidad de sedimentos y obligó a paralizar sus operaciones de manera temporal. Diego Puente recorrió la central Coca-Codo Sinclair y nos muestra cuál es la situación. ¿En qué parte exactamente estás, Diego? Muy buenas noches, nos encontramos a 170 kilómetros al oriente de Quito, en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Cantón El Chaco, provincia de El Napo. Aquí hay preocupación entre los habitantes debido a la crecida del río Coca, porque la fuerza del agua ha provocado el socavamiento de varios taludes del tamaño de edificios. Pero la preocupación no solo es local, sino nacional. Con la fuerza del agua también aumentó el nivel de sedimentos y esto ha provocado la paralización temporal de la central Coca-Codo Sinclair, la más grande del país. Las lluvias provocaron el aumento del caudal de los ríos Salado y Quijos que conforman el río Coca. En su corriente, los ríos arrastran piedras, palos, árboles y toneladas de lodo y arcillas. Y según reportes del SENACE, el caudal del río Coca superó este jueves 2.500 milímetros cúbicos por segundo, cuando en época seca es cerca de 400 milímetros cúbicos por segundo. Con el aumento del agua también vienen estos sedimentos. En la captación de la represa se acumulan los troncos y otros objetos de gran tamaño, pero el lodo y pequeñas piedras no mayores a 0,25 milímetros deben filtrarse por un sistema de desarenadores. Justamente cuando hay mucha fuerza de agua, cuando hay mucho caudal, estos desarenadores no funcionan completamente y por eso la central tiene que paralizarse. CELEC informó que la central solo pudo generar 300 de sus 1.500 megavatios de potencia instalada. También hay preocupación en los conductores porque la vía que une justamente Quito con Lago Agrio puede cerrarse debido al incremento del caudal que puede afectar a un paso temporal que se habilitó hace pocos días. La policía nos ha indicado que el cierre de la vía dependerá de algunos factores como la lluvia y también el riesgo que puedan tener los conductores. Además de que, Diego, hay pronósticos de lluvia en la Amazonía para las próximas horas y los próximos días. Gracias por tu informe desde ese punto de la Amazonía ecuatoriana. Pero hablemos de salud, porque la desesperación por la falta de medicinas y tratamientos sacó este miércoles a decenas de pacientes y médicos a las calles del centro histórico de Quito. Frente al Palacio de Carondelet, familias enteras denunciaron que la crisis en la salud pública ya no solo retrasa terapias, aseguran que también está poniendo vidas en riesgo. Carla Delgado cubrió el plantón. ¡Queremos vivir! El plantón de pacientes y gremios médicos tomó por sorpresa la mañana de este miércoles a la guardia de Carondelet. Nosotros lo que vamos a hacer es darle seguridad a ustedes. Como conocen, todavía estamos en un estado de excepción. Son representantes de pacientes con cáncer, enfermedades raras, pacientes renales y gremios médicos. Denuncian falta de medicinas y suspensión de terapias en distintas casas de salud pública del país, que según explican, ya está cobrando vidas. La salud está siendo sostenida por los propios pacientes. De nuestro propio bolsillo estamos adquiriendo medicinas, suministros, exámenes de laboratorio, porque un Estado que nos tiene en total abandono no puede cubrir lo mínimo en salud. Incluso niños que dependen de tratamientos permanentes participaron en la concentración junto a sus padres, quienes aseguran que sus medicinas no han llegado desde hace 8 meses. Se trata de menores con atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que requiere tratamiento continuo. Nuestros hijos han empezado a perder movilidad, a perder habilidades y si no se les suministra la medicación inmediatamente ellos pueden llegar a fallecer. Al plantón también se sumaron representantes de la Federación Médica Ecuatoriana, quienes acudieron para pedir explicaciones simbólicamente al presidente sobre el estado del sistema de salud pública. Aseguran que los oficios enviados al gobierno no han sido contestados. Señor Novoa, ¿no entiende usted lo que está pasando con la salud del pueblo ecuatoriano? ¿No entiende lo que le acaba de decir un paciente renal, que la salud está muerta? Es un cadáver. Según el gremio, tampoco han logrado mantener acercamientos ni mesas de diálogo con el nuevo ministro de Salud. Mientras tanto, en medio de la protesta, algunos funcionarios del gobierno intentaban reducir la tensión y contener los reclamos de los manifestantes, aunque sin éxito.
La reducción de homicidios en los 4 primeros meses puede marcar la tendencia del año. Sin embargo, expertos consultados por Televistazo señalan que la estrategia de seguridad debe superar la militarización de este conflicto. Paul Romero con más detalles. El gobierno ha considerado como logro de su estrategia de seguridad la reducción de las muertes violentas durante los primeros 4 meses del año. En números reales, entre enero y abril, se registraron 372 homicidios intencionales menos que el mismo periodo del año pasado, es decir, de 3.150 asesinatos en 2025, bajó a 2.778, que representa el 11.8%. Las cifras oficiales del gobierno marcan una tendencia, pero no pueden anticipar el comportamiento de las organizaciones delincuenciales a futuro, como lo advierte el investigador y especialista en economía del crimen organizado Renato Rivera. Es un indicador que de cierta medida te da una radiografía al menos del contexto de violencia criminal que tú tienes en un país, porque una persona, pues un muerto, digamos, es mucho más difícil de esconderlo. ¿Qué pasa? Muchas organizaciones criminales también en América Latina han aprendido que el incremento de los homicidios intencionales o que se refleje ese incremento en un barrio lleva pues a patrullajes y eso puede generar una problemática adicional a la rentabilidad de ciertos mercados ilícitos. Desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, el gobierno apostó a la militarización de las zonas de influencia de los grupos armados, con estados de excepción y toque de queda para ejecutar operaciones sin órdenes judiciales. El exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, calificó como acciones reactivas que no contrarrestan el problema de fondo de la inseguridad. Hemos hecho intervenciones, sí, puntuales, entramos, incursionamos en 2 casas, lo publicitamos y nos retiramos de esa zona y vamos a otro lado. Esos son golpes tácticos. Lo que no estamos haciendo es lo siguiente: ir a Bastión Popular y concentrarnos ahí y quedarnos ahí. Ese es un golpe estratégico. 2025 fue el año más violento en la historia del Ecuador, con 9.216 homicidios intencionales, 32% más que en 2024. Los expertos señalan que si el gobierno no atiende las demandas sociales de los sectores conflictivos, continuará el problema de inseguridad y violencia. El radar digital llega gracias a NetLife. Un nuevo feriado se aproxima. Este es por el 24 de mayo, que conmemora la batalla de Pichincha. Y como ese día es domingo, el descanso se trasladará al lunes siguiente. Es decir, el festivo se extenderá hasta el 25 de mayo. Y mucha atención, porque no es recuperable, y para las personas que decidan trabajar o les toque trabajar el día de asueto, se pagará el 100% de recargo sobre el valor normal de la jornada, o sea, el doble de sueldo. Récord histórico en el techo del mundo. Nepal confirmó que 274 escaladores alcanzaron la cima del monte Everest en un solo día, marcando la cifra más alta registrada desde la vertiente sur de la montaña más alta del planeta. El nuevo récord, logrado el pasado 20 de mayo de 2026, supera la marca de 2019, cuando 223 personas llegaron a la cima. Expertos señalan que las condiciones climáticas favorables y las cortas ventanas de buen tiempo influyeron en esta impresionante jornada. El Everest, con más de 8.848 metros de altura, continúa siendo uno de los mayores desafíos para montañistas de todo el mundo. Los tripulantes de Artemis 2 vuelven a generar conversación en redes, y esta vez por ser increpados por un hombre durante una visita al Capitolio de Estados Unidos. Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio, veo a través de sus mentiras. Estas fueron las palabras que se escuchan en un video que circula en redes sociales y que se ha viralizado con más de 2 millones de reproducciones. Los usuarios comentan, pero hay opiniones divididas entre la falta de respeto a los tripulantes y los que cuestionan la misión. Feriado. 3 días de escape.
Hablemos del cantón Mira, en el norte del país, en la provincia del Carchi. El turismo de aventura va ganando espacio con juegos extremos que desafían el vértigo de decenas de visitantes entre paisajes subtropicales. Bicicletas suspendidas en el aire, puentes colgantes y columpios de gran altura forman parte de una experiencia que combina adrenalina, naturaleza, pero también la gastronomía local. Paola Andrade nos muestra más. El vértigo se vuelve parte del paisaje en el cantón Mira, en Carchi, donde los juegos extremos atraen a turistas que buscan desafiar la altura entre montañas y vegetación subtropical. En la parroquia Jacinto Gijón y Caamaño, el complejo turístico Monte Natura apuesta por una experiencia que mezcla adrenalina, naturaleza y gastronomía. Uno de los retos más buscados es el ciclo Canopy. Los visitantes pedalean una bicicleta suspendida a 64 metros de alto, mientras recorren con la cordillera Golondrina abriéndose frente a sus ojos. Mucha adrenalina, no tienen la idea de esa emoción de sentirse ciclear en los aires. Pero el recorrido no se detiene ahí. Un columpio instalado a 10 metros de altura y una plataforma de salto de 4 metros ponen a prueba los nervios de quienes se atreven a lanzarse al vacío. Me sentí libre para abrir mis brazos, para relajarme, entonces les recomiendo. Más adelante aparece el puente de desafío, una estructura suspendida a 20 metros del suelo, donde cada paso exige equilibrio y concentración para cruzar entre tablas móviles y cuerdas. Los 3 juegos cuentan con todos los equipos de seguridad certificados y contamos con el personal calificado para que la aventura sea con total seguridad. Y después de la adrenalina, la jornada continúa por senderos naturales con caminatas de hasta 40 minutos, en medio de un entorno donde el clima cálido contrasta con las montañas de Carchi. La ruta termina en la cocina. Gallina criolla, tilapia y carnes rojas llegan a la mesa junto a productos cultivados en la misma huerta del complejo. Cosechamos los productos en la madrugada o en horas de la mañana, hacemos la previa recolección o cosecha de lo que es el verde, la yuca. El complejo también cuenta con cabañas. Las actividades tienen costos que van desde los $4 hasta los $10 por persona. En Mira, la adrenalina no solo se vive en el aire, también se convierte en una nueva forma de atraer turismo. Y bien, así concluimos esta emisión informativa. Amigos, gracias por su sintonía. Mañana en Contacto Directo, Mercedes Caicedo Aldaz. Ella es presidenta del Consejo de la Judicatura. Estará con nosotros para hablar de las primeras decisiones tomadas, así como los objetivos más importantes por cumplir. Además estará con nosotros Matea Cañizares. Ella es la primera estudiante ecuatoriana ganadora del programa internacional Breakthrough Junior Challenge, que premia la creatividad y la excelencia en la divulgación y comunicación científica. Pero muy importante también porque estaremos pendientes de la operación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair tras lo ocurrido este jueves con los cortes de energía en varios puntos del país. Nuestros equipos periodísticos permanecen atentos a la situación de generación eléctrica en Ecuador. Les recordamos también que en ecuavisa.com, Ecuavisa Play, también la información se actualiza minuto a minuto, verificada con el sello de Televistazo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.